Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las cosas buenas que me dio la facultad. Gran disclaimer antes de iniciar el video. No hay nada que pueda dar la facultad que no pueda ser conseguido de otra manera. Quiero hacer este disclaimer porque mucha gente cree que a lo mejor yendo a la facultad va a tener una posibilidad, un conocimiento divino del más allá que es imposible de acceder de otra forma, y eso no es así. Entre las cosas positivas que destaco de haber hecho la carrera y que muchas veces es una gran barrera invisible a la hora de meterse en la industria, es el tema de la famosa red de contactos. Es decir, yo antes de arrancar la carrera conocía muy poca gente que se dedique a la programación, ingeniería en sistemas y demás. Y para cuando finalicé mi carrera universitaria y previo al trabajo, digamos, antes de entrar a trabajar, yo ya igual conocí un montón de personas que se dedicaban a programar distintas áreas de sistemas, ya sea QA, análisis funcional, management, bueno, ingenieros recibidos también, gente con maestría, gente con doctorado. Es decir, todo este ambiente de facultad me permitió conocer mucha gente metida en la industria, lo cual después facilitó mi entrada al mercado laboral, por ejemplo. Porque yo nada más tuve que buscar más o menos 10, 15 días trabajo, y gracias a justamente a esta red de contactos rápidamente pude conseguir un trabajo que era de mi agrado, cosa que a veces es un poco complicada cuando uno no tiene red de contactos en lo más mínimo porque a lo mejor se dedica a otra cosa y quiere introducirse a sistemas. Siempre igual el primer trabajo es el que más cuesta de conseguir. Después, una vez que ya tiene su primer trabajo, pasar a otro es relativamente sencillo, pero para la gente que no tiene experiencia y quiere meterse en sistemas, he conocido casos de gente que ha estado 4 o 5 meses buscando trabajo hasta que una empresa quiso apostar por ellos y pudieron ingresar. Uno, cuando en general está haciendo la carrera, primero que la red de contactos juega un montón a favor, y segundo, estar en la carrera a la hora de seleccionar un empleado que nunca trabajó a veces también juega un poco a favor. Entonces esos podrían ser un par de puntos a favor de la facultad. Igual, disclaimer, este es un beneficio que solamente, al menos el ingreso laboral solamente aplica al primer trabajo. Ya después los próximos dependen de la experiencia y los conocimientos que uno pueda demostrar en las entrevistas, claramente. Pero la red de contactos no termina ahí. La red de contactos muchas veces uno la tiene durante toda la vida. Conocer gente de distintas disciplinas permite referenciar gente. Si uno abre una empresa, ya conoce a mucha gente que se dedica a distintas cosas. Uno no es un total desconocido en el ambiente porque mucha gente ya lo conoce, y se genera como una suerte de retroalimentación positiva hacia quienes están metidos en la carrera, por así decirlo. Luego, otra cosa muy importante es que muchas veces uno aprende cosas más allá de las estrictamente necesarias que uno necesita para trabajar, y eso es muy positivo porque a uno le da lo que los ingleses dicen the big picture, que sería tener una imagen global de las cosas más allá del punto que uno está atacando, porque obviamente que cuando uno está atacando un punto no es lo mismo solamente tener la información de ese punto que atacar ese punto sabiendo que hay un montón de otras cosas alrededor que pueden llegar a impactar. Entonces, mientras mayor conocimiento de la situación general tengamos, mejor, porque las decisiones son tomadas con mucho mejor criterio. Entonces es muy importante el hecho de ser una persona multidisciplinaria, y por eso la facultad en este aspecto lo cubre, porque uno en la carrera ve desde materias de matemática, probabilidad, física, a cosas de electrónica, economía, legislación, inversiones y demás. Entonces uno se va haciendo una idea muy global de varias cosas, lo cual es bastante positivo, porque si uno solamente conoce su tarea, es muy acotado el impacto real que uno puede llegar a crear. Otra cosa positiva: hay algunas materias de la facultad que realmente están muy bien dadas, se explican muy a profundidad. Honestamente, hay materias en las cuales
en mi experiencia no pude encontrar un curso o un video de internet donde se explique con el mismo nivel de detalle y que se procese esa información durante tanto tiempo y se haga un seguimiento personalizado con ejercicios y demás cuestiones. La verdad es que me parece que muchas materias de estas que estoy mencionando, que no son tantas, deben ser 8 o 10, yo creo que estas materias son muy importantes porque justamente sientan las bases de lo que vamos a terminar usando para trabajar. Entonces tener unas buenas bases permite que construir todo lo que viene después sea mucho más fácil. Por citar un par de ejemplos particulares, en la carrera se ve sistemas operativos, se ve arquitectura de las computadoras, se ve patrones de diseño, se ven paradigmas de la programación. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, es mucho más fácil entender las cosas como un conjunto completo y no tener medias verdades, digamos, de decir, sí, yo sé que escribo esto y anda, pero en realidad no sé bien qué está haciendo la computadora y qué hace el sistema operativo y dónde se ejecuta y para qué funciona. Y la facultad justamente provee todas estas bases para que uno tenga un entendimiento general de la cuestión. Después claramente estará el profesional que decide estudiar las cosas de memoria, aprobarlas y olvidarse todo, pero si uno realmente aprovecha esas clases e interioriza los conocimientos, uno puede salir muy beneficiado de la situación porque puede salir con unas bases muy robustas que a partir de ahí se pueden construir cosas muy interesantes y permite abarcar conceptos más complejos el entender las cosas que en sistemas se le conoce como low level, que son las cosas más cercanas a la computadora. Después, otra cosa muy positiva que me dio la facultad y que al menos yo en la secundaria no había podido llegar a adquirir es lo que se conoce como pensamiento abstracto, que es poder modelar una solución abstrayéndose de detalles inútiles y poder probarlo para solucionar problemas aplicando un enfoque, digamos, matemático. Eso es muy importante porque si uno no entiende las matemáticas, tener un razonamiento y un modelado y resolver problemas altamente complejos se vuelve muy complicado. Entonces, estas materias, como ser matemática discreta, matemática superior, álgebra y geometría analítica, son todas materias que van moldeando la cabeza de uno para resolver los problemas de una forma lógica y consistente. Y aparte permite generar abstracciones, lo cual genera modelos genéricos más reutilizables. Sé que es muy genérico lo que estoy explicando, pero la realidad es que cuando uno empieza a programar, no es lo mismo quien aprendió, como se dice acá en Argentina, a las piñas, que es básicamente pruebo y si no anda, pruebo otra cosa hasta que ande. Y ahora anda, no sé bien por qué anda, porque copié y pegué, intenté hasta que anduvo, pero si uno hace eso, uno no termina de entender qué fue todo lo que pasó y tampoco ese modelo puede crecer de acá a futuro, porque seguramente el día que haya que agregar algo ahí va a ser un problema porque va a ser muy difícil de mantener o el modelo a lo mejor es muy malo porque ni siquiera se pensó el modelo, sino que se resolvió mientras se avanzaba en la solución. Entonces, tener este pensamiento abstracto permite generar soluciones mucho más abarcativas y holísticas con un enfoque matemático que beneficia muchísimo estas soluciones. Porque aparte permite que si uno, por ejemplo, sabe que algo que va a ser introducido va a generar un efecto colateral negativo, no es lo mismo tomar la decisión a sabiendas de decir, bueno, acepto el riesgo de que suceda esto porque el beneficio que me da introducir esto es mayor que el perjuicio que me va a generar esto otro, que directamente tomar la decisión de forma inconsciente, introducirlo sin medir los riesgos y que después surjan situaciones indeseadas. Y el último beneficio, digámosle, intangible que me proporcionó la facultad fue perseverancia y resiliencia. Es decir, muchas veces había materias que yo sabía que eran inútiles, que no me aportaban nada, con profesores que explicaban mal las cosas y claramente la intención era que los alumnos no aprueben, pero justamente la facultad lo que a uno le da es la perseverancia de seguir intentando
y por más que uno falle y desapruebe un examen, volver a intentarlo y volver a intentarlo e ir a una institución durante muchos años y sostener un proceso prolongado, lo cual permite un montón de beneficios en cualquier área de la vida que uno emprenda. Por ejemplo, no sirve de nada que yo arranque el gimnasio y lo haga muy intensamente un año y nunca más lo haga. Si yo quiero obtener los beneficios reales de ir al gimnasio, debería hacerlo sostenidamente en el tiempo con perseverancia y resiliencia, de que si una semana no pude lograr mis objetivos, lo voy a seguir intentando, no me voy a dar por vencido y dar marcha atrás. Y luego en el apartado de beneficios, si se quiere, más tangibles, más fácticos, por así decirles, están, por ejemplo, las visas para ir a vivir a otros países, por ejemplo. En el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tienen un sistema de puntos en el cual si uno tiene una carrera que esté entre las carreras de interés de ese país, suma mucho más puntos que alguien que no tiene dicha carrera. Y afortunadamente la carrera de ingeniería en sistemas a nivel global tiene mucha demanda, por lo tanto es una carrera de interés en la mayoría de los países del mundo. También he conocido casos de amigos viviendo en Alemania y en Suiza que también tener una carrera universitaria facilitó el visado a la hora de realizar dichas cuestiones. Como dije al principio del video, no significa que no se pueda conseguir una visa sponsoreada con experiencia, pasando una entrevista y que la empresa sponsoree la visa, pero las visas que yo estoy mencionando son visas que van más allá de un sponsoreo laboral, sino que son visas que a uno le permiten vivir, tenga o no tenga trabajo en ese país, teniendo una suerte de libertad mayor que quien está atado a una visa esponsoreada, porque en muchos de estos países si uno se queda sin trabajo tiene unos pocos meses para conseguir otro trabajo que también le sponsoreen la visa, y si no lo consigue tiene que volver para su país. En cambio, con este tipo de visas, que son, se suele decir, visas profesionales, se puede permanecer un tiempo prolongado en el país sin necesidad de necesitar el sponsoreo de dicha empresa. Y por último, el beneficio que quizás a mí no me interesa mucho, pero bueno, hay gente que creo que valora este tipo de cuestiones. En algunos trabajos, mayoritariamente los trabajos que están un poco obsoletos de cara al cambio de paradigma laboral que está surgiendo, el título lo toman como una suerte de esta persona no puede ascender si no tiene título. Es un poco la titulitis que habíamos mencionado en el video pasado, pero bueno, si uno está en una empresa que padece de titulitis, tener título a uno lo va a permitir ascender en la misma. A mí personalmente no me interesa ascender en un tipo de empresa de esas características, porque claramente es el estereotipo de empresa que se opone a trabajo remoto y otras cuestiones que son más propias del paradigma actual, o no sé, o exigir que la gente vaya vestida de traje. Entonces, son cosas que para mí responden a paradigmas del pasado, por lo tanto seguramente esa filosofía la van a aplicar a todas las cosas, ya sea el trabajo remoto, las tecnologías que se van a adoptar y demás. Por lo tanto, a mí no me interesa entrar a ese tipo de empresas, pero sé que hay gente que sí, así que para esas personas tener un título universitario puede ser beneficioso. Y tener un máster, obviamente que más aún, porque mientras más títulos colecciona uno, más puede subir en la pirámide organizacional de ese tipo de empresas. Y ese fue el video por el día de hoy, espero que les haya gustado. Voy a abrir un espacio nuevo que es para generar una suerte de comunidad que le voy a denominar Devs Manijas, porque creo que responde un poco a mi forma de ser. Así que voy a estar haciendo un canal de Discord por si alguien quiere sumarse y charlar cosas de sistemas, compartir documentación, libros, nuevas tecnologías, charlas, conferencias, opiniones. Tengo la idea de en un futuro no muy lejano hacer a lo mejor un streaming de conversaciones de programación hardcore o metodologías ágiles y demás, y debatir. Así que si les interesa, voy a estar dejando en la descripción el grupo de Discord al que se pueden unir.
Y eso es todo, así que suscríbanse para seguir viendo videos así y nos vemos en la próxima.